Durante la epidemia de la peste negra, muchas ciudades portuarias optaron por retener a sus marinos durante 40 días en las naves para evitar el contagio, ya que la enfermedad tardaba algo más de un mes en presentar síntomas. A este tiempo de espera se le llamó cuarentena, término que se ha seguido usando desde entonces. A día de publicación de este vídeo, en España se ha declarado el estado de alarma por la razón que no debe de ser nombrada, y el país entero y todos estamos de confinamiento en nuestros hogares, salvo que seamos profesionales dedicados a un área crítica de servicios. Y al igual que España, poco a poco otros países están tomando esas medidas, o ya las han tomado desde hace tiempo. La gente se quedará en casa al menos durante 15 días, o más. No son vacaciones, no debemos salir salvo necesidades muy puntuales, como sacar la basura, ir a comprar, a trabajos concretos o a pasear mascotas. Nada de paseos o de visitas salvo a personas mayores o dependientes. Y aunque esto parezca algo muy sencillo, porque decime usted de qué reto es realmente quedarte en tu casa tranquilo, todo esto realmente es toda una proeza, porque esto implica un cambio radical en la cotidianidad de todo el mundo. Aunque claro, también tiene sus ventajas, como por ejemplo que puedes hacer los vídeos en batita, pero vamos, igualmente esto se quita y seguimos estando igual. En algunas regiones de China se han disparado las demandas de divorcios. Han aumentado las descargas de aplicaciones de entretenimiento más de un 300% y el consumo de series en plataformas digitales se ha duplicado. Cuando grabé este vídeo solo habían pasado unos pocos días desde que comenzó el confinamiento, y desde antes de comenzar, todos se preguntaban en las consecuencias de este. ¿Qué hago ahora todo el día encerrado? Todas las situaciones que nos imaginemos tienen un elemento común, una causa y una consecuencia, un alfa y un omega. Me estoy refiriendo al estrés. El ver que el mundo fuera de tu casa se ha paralizado no es algo especialmente halagüeño para la mayoría, y esa angustia de no saber qué está pasando fuera es muy estresante. Hay personas a las que la cuarentena les puede resultar un costo financiero importante. Hay quien está en riesgo de perder sus trabajos, si no es que lo han perdido ya, y el temor financiero es también muy estresante. Y aunque estar en casa parece cómodo al principio, en realidad estas cuatro paredes parecen ser cada vez más pequeñas. La inactividad, el aburrimiento o el no saber qué más hacer también es estresante. Y no vamos a pasar por alto pues las diferentes situaciones de convivencia, como por ejemplo las personas dependientes, que van a necesitar ahora más que nunca de unos cuidados que no van a poder tener, o incluso si convives con otras personas, pues tendrás que tratar que esa convivencia siga bien a lo largo de todo el tiempo y mantenerla. Y eso en el caso de que la convivencia vaya regularmente bien o bien. Pero imaginaros que la convivencia nunca ha ido bien, o tenéis un conflicto que todavía se tiene que resolver, y ahora no podéis salir a la calle ni podéis ocuparos con otras cosas fuera del hogar, pues para descargar tensiones. Sin olvidar tampoco a los padres de familia que deben de planear jornadas para sus hijos y niños que se ven en la situación de tener que estar en casa siempre sin comprender del todo lo que está pasando. Y por supuesto están los que no tienen estos problemas porque viven solos y hay personas que no se aguantan ni a ellos mismos. Todo ese cóctel de sentimientos estresantes se pueden resumir en estos desencadenantes. El primero y el más evidente, el pánico generalizado, que ya vimos en este primer vídeo, que podéis verlo en la descripción y en el comentario fijado. La incertidumbre, el no saber del todo qué está pasando, el estar en la inopia es un productor tremendo de estrés porque no sabes cómo interpretar las situaciones, y esto va generando una tensión que además es acumulativa. Muy parecido al anterior tenemos a la confusión, que es la incertidumbre dada por los mensajes contradictorios, y ya no solamente por la proliferación de fake news o bulos, sino también por la propia información que expiden los propios mensajes oficiales, que en algunos casos se pueden contradecir incluso ellos mismos. Y en España tenemos unos ejemplos tremendos, os recomiendo este programa de Fernando Díaz Villanueva. Y por último tenemos la indefensión, es decir, el estar en una situación en la que pase lo que pase, no puedes hacer nada, no puedes controlar nada. Quizás sea el tipo de situación más estresante a la que nos vamos a encontrar siempre.
Si ahora mismo te sientes ansioso dentro de casa, más o menos te puedes sentir identificado con algunos de estos desencadenantes. Es lo más común a lo que nos vamos a enfrentar en estas semanas de confinamiento. Aunque no nos vamos a parar aquí, que ahora mismo estamos hablando como en plan comunidad de vecinos, pero es que a nivel de sociedad, estos regímenes también tienen sus consecuencias psicológicas más allá de la petit comité. Y para saberlas mejor, nos fijamos en este estudio del King's College de Londres, que ya han hecho los deberes por nosotros. Para predecir el posible impacto psicológico de una cuarentena duradera en Wuhan, los investigadores recopilaron 24 estudios sobre epidemias en 10 países distintos, y estos son algunos de los resultados. La investigación muestra una gran gama de impactos psicológicos, entre los que destacan el estrés postraumático de larga duración, la tristeza y melancolía crónicas, ya sabéis a lo que me refiero, no es una palabra que se puede mencionar libremente en YouTube, y sentimientos de ira y pánico fuera de control, y abuso de sustancias. Podéis intuir cuál es el principal desencadenante de lo anteriormente mencionado. Exactamente, los investigadores concluyen que el punto en común es el estrés, y las situaciones estresantes que más suelen afectar, según los resultados, es la falta de suministros, la información deficiente y la posible pérdida financiera relacionada con el confinamiento. A ver, ¿esto quiere decir que sí o sí vamos a padecer alguna de las patologías anteriores? No, todavía no hemos terminado. Los investigadores definen diferentes situaciones ambientales en las que se puede dar este confinamiento. Cuando la cuarentena es voluntaria, el confinamiento tiende a ser menos estresante y por ende no se da tanto los casos anteriores, pero cuando la cuarentena es impuesta, los niveles de estrés se elevan. Como también pasa si las autoridades no han informado adecuadamente de la situación a los ciudadanos, por lo que en estos casos se recomienda que se anuncie el tiempo exacto que durará el periodo de confinamiento, y que además sea lo más breve posible, y que no se aumente el tiempo a no ser que exista una justificación más que razonable. Y esto es lo que recomiendan los investigadores, pero bueno, después ya otra cosa es lo que pase. Y por supuesto también vamos a incluir las condiciones internas del confinamiento. Si por ejemplo, si la cuarentena te implica que debes de estar en casa, pero aún así pues puedes salir a la calle según ciertas circunstancias, como puede ser para ir a hacer la compra o para ir a ciertos trabajos, etcétera, pues la vivencia se hace menos estresante. Eso sí, cuando la cuarentena es total, sí se vive muchísimo peor, porque en estos casos estás totalmente aislado. ¿Y qué poblaciones van a sufrir más estas consecuencias en la salud mental? Pues según los investigadores, el primer grupo son los trabajadores del sector sanitario. Por supuesto, las condiciones de trabajo en las que van a estar sometidos, más la falta de recursos por la saturación de los servicios y el riesgo constante de contagio, pues hace que sean la población de mayor riesgo. Y el siguiente grupo de mayor riesgo son las personas que ya de por sí viven con otros problemas psicológicos previos, ya sean ansiedad, ya sea de estado de ánimo, ya sea de personalidad, ya sea con patologías previas, etc. Parece que según el estudio este mapa es bastante dantesco, pero vamos, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a perder la cabeza. Estas son las posibles consecuencias según la dificultad de las diferentes situaciones. Y está claro que vamos a sufrir mucho estrés. Esto está claro, pero ese estrés se va a manifestar en cada uno de una forma diferente, según sus circunstancias. Y claro, ahora pegaría pues dar unos consejitos generales para superar el estrés y tal. Pero es que, según las circunstancias de cada uno, aunque sean consejos generales, no todo el mundo los podrían acatar bien. Sin embargo, sí hay una serie de desafíos a los cuales vamos a tener que hacer frente, sí o sí, si queremos adecuarnos a este nuevo ritmo de vida. Y coincidiendo con otros expertos, estos desafíos son: primero está entender las circunstancias actuales, pero entenderlas de verdad, tomarse la cuarentena como una medida no solo impuesta por el gobierno, sino también como una responsabilidad propia y cívica para que la enfermedad no se siga propagando, que es algo que comparten muchos profesionales de la salud. No depende de políticos, como está sucediendo en España, que ahora todo está politizado. No depende de nadie, depende de nosotros, es un sentido cívico. Ello implica saber realmente cómo funciona el virus a niveles básicos y cómo se presenta el panorama nacional, saber que las instrucciones que seguimos realmente son útiles y no están puestas a baladí,
Y segundo, centrarse en el momento presente, tener en cuenta solo lo que está pasando en estos días. Nada de centrarse en las tareas inacabadas que se han quedado pendientes por la cuarentena, o intentar predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, ya sea con la imagen más desagradable posible o con la imagen más optimista posible. Da igual, aunque queramos imaginarla, tampoco podemos predecirla. Esta quizás sea incluso más difícil que la anterior, porque implica dosificar la información que recibimos y saber detectar esos pensamientos invasivos que surgen durante el día. Pensamientos que suelen dar vueltas en nuestra cabeza y que no aportan nada, salvo ansiedad. Pues bueno, ya os he dado 2 pistas para que sepáis diferenciarlas. Quizás la mejor manera para centrarnos en el momento presente sea tarearnos en el propio momento presente, valga la redundancia. Ocupar cuerpo y mente con tareas cotidianas ayudan a establecer una nueva disciplina. Y por último, pero no menos importante, superar la soledad. Y no os confundáis, la soledad en sí sola no es ni buena ni mala. Es la sensación, el sentimiento de soledad es lo que es en sí negativo. La soledad puede deteriorar la salud mental tanto como la propia situación estresante del confinamiento. El mantener el contacto con los cercanos es crucial en estos casos. El sentimiento de soledad surge cuando pensamos que nadie nos acepta o que nos hemos quedado excluidos y alejados de cualquier grupo, por lo cual, para hacerle frente, lo mejor es buscar las maneras de volvernos a acercar a los demás. Por supuesto, una vez pasado el periodo de cuarentena, viene un periodo de adaptación. Todo pasa, incluso estos días, aunque en el estudio citado anteriormente también tienen en cuenta las consecuencias. ¿Cómo es el estigma social al pertenecer a una supuesta zona de epidemia o contaminada? ¿O la impotencia ante las decisiones de las autoridades para paliar los daños y los perjuicios del periodo de cuarentena? Y sobre todo también el propio acto de volver a la vida normal, porque, oye, suena muy de perogrullo, pero es algo también que hay que hacer y para algunas personas puede ser muy fácil y para otras no lo va a ser tanto. Así que a todos los que estáis en periodo de confinamiento, os mando todo el ánimo posible. No es una prueba fácil, pero nos ha tocado vivirla. Pero en realidad, una vez que nos adaptemos al día a día, todo se irá haciendo cada vez más fácil con la ayuda de todos. Como escuché decir una vez a un filósofo, más allá de las ideologías y del poder, al final lo que se impone es la vida cotidiana. Y bueno, por ahora ya está. Si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete y dale al botón de la campanita para ser el primero en saber cuándo subo nuevo vídeo. Como siempre, gracias a mis patronos por estar ahí y a los donantes que colaboráis con el canal a través del Super Chat. Si quieres hacer un donativo, siempre puedes pasar por mi página de Patreon o participar en mis directos. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.